La noche del 9 de octubre de 1963 era fría y clara en el valle del Piave. En Longarone, un pueblo de poco más de 4.000 habitantes encajado entre las montañas del norte de Italia, las familias habían cenado, habían apagado las luces y se habían ido a dormir. Los niños estaban en sus camas. Los ancianos en sus sillas. Los jóvenes en los bares que cerraban tarde. Era una noche de otoño como tantas otras en un valle que había visto generaciones nacer y morir entre esas mismas montañas. A 9 kilómetros de distancia, en el cañón del río Bajont, se alzaba una de las estructuras más audaces que la ingeniería del siglo XX había producido. La presa de Bajont era, en ese momento, la presa de arco más alta del mundo. 262 metros de hormigón curvado sobre el cañón más estrecho que los ingenieros italianos habían podido encontrar. Una obra maestra de la técnica moderna. Un símbolo del milagro económico italiano. Una demostración de que el hombre podía doblegar a la naturaleza con suficiente ciencia, suficiente capital y suficiente voluntad. A las 10:39 de esa noche, en menos de 4 minutos, desapareció un pueblo entero. Murieron casi 2.000 personas. Y la presa perfecta, quedó prácticamente intacta. Esta es la historia de cómo ocurrió. Y de por qué ocurrió. Para entender Bajont hay que entender la Italia de los años 50. Un país que salía de la guerra con las ciudades destruidas, la economía en ruinas y una necesidad urgente de reconstruirse. El norte industrial, el triángulo formado por Milán, Turín y Génova, era el motor de esa reconstrucción. Y ese motor necesitaba energía. Energía barata. Energía propia. Energía que no dependiera del carbón importado ni del petróleo extranjero. La respuesta italiana fue el agua. Los Alpes y las Dolomitas ofrecían algo que pocos países europeos tenían en esa abundancia. Ríos de montaña caudalosos, cañones profundos y desniveles enormes que podían convertirse en electricidad. La empresa SADE, la Società Adriatica di Elettricità, era la gran beneficiaria de esa apuesta estratégica. Controlaba la producción y distribución de electricidad en el noreste de Italia y tenía planes ambiciosos para expandirla. El cañón del Bajont, en la provincia de Belluno, era perfecto para sus propósitos. Estrecho, profundo, excavado durante milenios por el río que llevaba el mismo nombre. Una presa de arco en ese cañón podría crear un embalse enorme con una estructura relativamente pequeña. La ingeniería de arco funciona trasladando la presión del agua hacia las paredes del cañón, que actúan como soporte lateral. Mientras más estrecho y más rocoso el cañón, más eficiente es la solución. El Bajont parecía ideal. El proyecto fue diseñado por Carlo Semenza, ingeniero jefe de la SADE y una de las figuras más respetadas de la ingeniería hidráulica europea. El diseño fue ejecutado por el ingeniero Edoardo Semenza, su hijo, y por el geólogo Giorgio Dalpiaz. La construcción comenzó en 1957 y se completó en 1959. Cuando se terminó, la presa de Bajont era una hazaña técnica sin precedentes. Atrajo visitas de ingenieros de todo el mundo. Fue fotografiada, analizada y celebrada en revistas especializadas. Era el orgullo de la ingeniería italiana. Pero había algo que los constructores sabían y preferían no decir demasiado alto. La ladera sur del cañón, la que pertenecía al monte Toc, tenía un problema. El nombre del monte, en dialecto local, significaba algo inquietante. Toc quería decir podrido. Y los habitantes del valle, que conocían esa montaña mejor que cualquier ingeniero llegado de Venecia o de Roma, llevaban generaciones llamándola así por una razón. El monte Toc era geológicamente inestable. Su estructura interna era una mezcla de roca calcárea con arcillas intercaladas. Las arcillas, cuando se saturan de agua, pierden cohesión. Se vuelven resbaladizas. La ladera del Toc tenía además una pendiente pronunciada que inclinaba la roca hacia el embalse. Y bajo esa ladera, los estudios geológicos realizados durante la planificación habían detectado indicios de un antiguo deslizamiento. La montaña, en algún momento del pasado geológico, ya había colapsado una vez en ese mismo lugar. Esa información estaba en los informes. Los geólogos la habían documentado. Pero en el contexto del milagro económico italiano, de la presión por terminar la obra, de los intereses financieros que la SADE tenía en el proyecto, esa información fue minimizada. Se concluyó que la situación era manejable. Que la roca era suficientemente estable. Que la presa podía llenarse sin problemas mayores. Esa conclusión fue el principio del desastre. Cuando el embalse comenzó a llenarse en 1960,
el monte Toc empezó a moverse. No de manera dramática al principio. Lentamente. De manera casi imperceptible para quien no estuviera midiendo con instrumentos precisos. Pero los instrumentos lo registraban. Los sismómetros instalados en la zona detectaban microsismos. Los mojones de control clavados en la ladera mostraban desplazamientos milimétricos que con el tiempo se volvían centimétricos. Y entonces, en noviembre de 1960, ocurrió algo que ya no podía ignorarse. Un deslizamiento de aproximadamente 700.000 metros cúbicos de roca cayó al embalse. Generó una pequeña ola. No hubo víctimas, pero el mensaje era inequívoco. La ladera del monte Toc estaba activa. El agua del embalse estaba lubricando las arcillas internas y desestabilizando una masa de roca que llevaba siglos en equilibrio precario. Junto con ese deslizamiento apareció algo que helaría la sangre de cualquier geólogo. En la ladera del monte Toc, a lo largo de casi 2 kilómetros, se abrió una grieta. Una grieta en forma de arco que trazaba el contorno exacto de una enorme masa de roca que comenzaba a separarse de la montaña. Era la señal más clara posible de lo que estaba ocurriendo debajo de la superficie. Esa grieta delimitaba un volumen de roca de dimensiones colosales. Los estudios posteriores estimarían esa masa en aproximadamente 270 millones de metros cúbicos. La SADE no paralizó el proyecto. No evacuó los pueblos del valle. No admitió públicamente la magnitud del problema. Lo que hizo fue desarrollar una estrategia que los ingenieros denominaron de control del deslizamiento, y que consistía en manipular el nivel del agua del embalse para intentar regular la velocidad del movimiento de la ladera. La idea era que si se mantenía el nivel del agua en un rango determinado, la masa de roca se desplazaría lentamente, de manera controlada, sin colapsar de golpe. Era una apuesta peligrosa. Y quienes la tomaron lo sabían. Durante los años siguientes, el embalse fue llenado y vaciado repetidamente mientras los ingenieros monitorizaban el movimiento de la ladera. En algunos periodos la velocidad del deslizamiento se reducía. En otros aumentaba. Los datos eran analizados. Las conclusiones eran ajustadas. Y en ningún momento se tomó la decisión de admitir que la presa no podía funcionar de manera segura en las condiciones geológicas existentes. Los pueblos del valle siguieron habitados. Longarone, Pirago, Ribalta, Villanova, Fae. Sus habitantes sabían que algo estaba pasando en la montaña. Veían las grietas. Escuchaban los crujidos. Algunos habían sido reubicados temporalmente cuando el primer deslizamiento. Pero nadie les explicó con claridad lo que los datos mostraban. Nadie les dijo que vivían debajo de 270 millones de metros cúbicos de roca en movimiento. En el verano de 1963, la situación se deterioró rápidamente. El embalse había sido llenado nuevamente después de un periodo de nivel bajo. Y la respuesta de la ladera fue inmediata y alarmante. La velocidad del deslizamiento, que en periodos relativamente tranquilos se medía en centímetros por semana, comenzó a acelerarse. En septiembre de 1963 la ladera se movía varios centímetros por día. En los primeros días de octubre, la velocidad superaba los 20 centímetros diarios. En los días inmediatamente anteriores al desastre, alcanzaba 1 metro por día. 1 metro por día. Una masa de roca del tamaño de una montaña desplazándose hacia el embalse a la velocidad de una persona caminando despacio. Los ingenieros de la SADE y los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas que supervisaban el proyecto conocían esos números. Los medían. Los registraban. Los analizaban. Y las conclusiones que alcanzaban en esos días finales eran contradictorias, tensas, marcadas por la presión de no admitir lo inadmisible. El 8 de octubre de 1963, un día antes del desastre, se tomó la decisión de bajar el nivel del embalse. Era la misma estrategia que se había usado antes. Reducir el nivel del agua para disminuir la presión sobre las arcillas y ralentizar el movimiento. Pero esta vez era demasiado tarde. La masa de roca había alcanzado una velocidad y una dinámica interna que ya no respondían a esa manipulación. El proceso de colapso era irreversible. Aunque nadie en ese momento lo sabía con certeza, o si alguien lo sabía, no actuó en consecuencia. La noche del 9 de octubre era fría y había llovido. Las familias de Longarone dormían. A las 10:39 de la noche, 270 millones de metros cúbicos de roca se desprendieron del monte Toc y cayeron al embalse. El colapso duró aproximadamente 45 segundos. En ese tiempo, una masa de roca equivalente al doble del volumen de la presa entera cayó al agua con una velocidad que alcanzó los 30 metros por segundo.
El impacto fue de una energía tan extraordinaria que los sismógrafos de toda Europa registraron el evento como un terremoto de magnitud considerable. El agua del embalse no tuvo a dónde ir. La roca ocupó instantáneamente una parte enorme del volumen del lago. El agua fue desplazada hacia arriba y hacia los dos extremos del cañón. Hacia el sur, en dirección a la presa, el agua formó una ola de proporciones que ningún ser humano había producido artificialmente y que pocos habían visto en la naturaleza. La ola superó la presa en dos direcciones. Por el lado este, el agua voló por encima del borde de la presa con una altura estimada de 175 metros sobre la coronación. Por el lado oeste, hacia el pueblo de Erto, el agua subió por la ladera del cañón hasta una altura de 260 metros sobre el nivel del embalse original, arrasando todo lo que encontró. La ola que cayó sobre el valle del Piave en dirección a Longarone no era simplemente agua. Era una masa de agua, aire comprimido y detritos que viajaba a una velocidad de aproximadamente 90 km por hora. Antes de que el agua llegara, llegó la onda de presión del aire comprimido por el desplazamiento de esa masa. Ese viento de compresión fue suficiente para derribar edificios, arrancar árboles y matar personas antes de que una sola gota de agua los tocara. Cuando el agua llegó, lo hizo con una altura de varios metros sobre el nivel del río. Longarone fue destruida en cuestión de minutos. No parcialmente. No en algunos barrios. Destruida. Las casas de hormigón, los edificios de varios pisos, la iglesia, las calles, los puentes, todo fue arrasado o desplazado por la fuerza del agua y los escombros que transportaba. Donde había un pueblo de 4.000 habitantes quedó una explanada de barro, piedras y restos irreconocibles. Los pueblos vecinos de Pirago, Ribalta, Villanova y Fae sufrieron destinos similares. En Pirago, el 90% de la población murió. En algunos de los pueblos más pequeños no sobrevivió nadie. La cifra total de muertos nunca pudo establecerse con absoluta precisión. Las estimaciones oficiales hablan de 1.917 víctimas. Algunas fuentes elevan esa cifra a casi 2.500 cuando se incluyen a desaparecidos cuyos cuerpos nunca fueron recuperados. En Longarone murieron aproximadamente 1.450 de sus 4.000 habitantes. El resto habían estado esa noche en lugares que el agua no alcanzó, o habían sobrevivido de maneras que en muchos casos ellos mismos no podían explicar décadas después. Y la presa perfecta de 262 metros de altura, quedó en pie. Dañada, sí. Con su coronación erosionada por el paso del agua. Con sus accesos destruidos. Pero estructuralmente intacta. El hormigón había resistido. La ingeniería del arco había funcionado exactamente como estaba diseñada para funcionar. La presa no había fallado. Lo que había fallado era todo lo demás. En los días y semanas que siguieron, los equipos de rescate llegaron al valle y encontraron un paisaje que los que lo vivieron describieron repetidamente con la misma palabra, lunar. No había referencia visual posible con lo que ese lugar había sido 48 horas antes. Los cuerpos eran recuperados a kilómetros de distancia, algunos en el mar Adriático semanas después. La identificación era en muchos casos imposible. El proceso judicial que siguió al desastre fue uno de los más largos y complejos de la historia italiana. Comenzó en 1968 y no concluyó definitivamente hasta 1997, 34 años después de la tragedia. En ese proceso quedaron establecidos con precisión los hechos que los documentos internos de la SADE habían intentado mantener ocultos. Las advertencias ignoradas. Los datos conocidos y no comunicados. Las decisiones tomadas para proteger el proyecto a expensas de la seguridad de los habitantes del valle. Varios directivos de la SADE y funcionarios del gobierno fueron condenados. Las penas fueron consideradas por muchos insuficientes en relación con la magnitud de lo ocurrido. La empresa fue eventualmente nacionalizada y absorbida por el sistema eléctrico estatal italiano. La presa de Bajón nunca volvió a funcionar. Permanece en el cañón, intacta, vacía, como un monumento involuntario a las consecuencias de la soberbia humana. El embalse que debía llenarse con el agua del río está ocupado ahora por la roca del deslizamiento. El monte Toc llegó al otro lado del cañón. La naturaleza cerró el paso que el hombre había intentado convertir en fuente de energía y de progreso. En Longarone se reconstruyó un pueblo. Los sobrevivientes volvieron. Los hijos y nietos de quienes murieron crecieron en casas nuevas sobre un suelo que guardaba la memoria de lo ocurrido. El cementerio de la ciudad tiene una sección donde los nombres de los muertos cubren paredes enteras. Nombres que incluyen familias enteras. Apellidos repetidos en filas que representan abuelos, padres, hijos, hermanos, todos muertos en la misma noche.
Bajón no es solo la historia de una presa. Es la historia de lo que ocurre cuando la certeza de los técnicos se impone sobre las señales de la naturaleza. Cuando los intereses económicos silencian las advertencias científicas. Cuando el orgullo de un proyecto se convierte en razón suficiente para no admitir que algo está saliendo mal. La tierra bajo el monte Toc llevaba siglos en un equilibrio frágil. El agua del embalse rompió ese equilibrio. Las arcillas se saturaron. La roca comenzó a moverse. Los instrumentos lo registraron. Los informes lo documentaron. Y aún así, los pueblos del valle no fueron evacuados. En 4 minutos, la naturaleza deshizo lo que el hombre había construido en años. No la presa. La presa sobrevivió. Deshizo a las personas que habían confiado en que quienes gestionaban ese proyecto estaban tomando las decisiones correctas. Esa confianza fue traicionada. Y el precio de esa traición quedó grabado en los muros del cementerio de Longarone, en los nombres repetidos, en los apellidos que ya no tienen quien los lleve. La presa sigue en el cañón. El monte Toc sigue ahí, del otro lado. Y el río Bajón sigue corriendo, más abajo, por debajo de la roca que lo sepultó en octubre de 1963, buscando el camino hacia el Piave como lo ha hecho durante milenios, indiferente a lo que los hombres construyen sobre sus márgenes y a las razones por las que lo hacen.